Hoy nos visitan en Censurado el candidato a senador Guido Yacosa. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Elia, un gusto. Gracias por Bueno, invitarme. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien. Bien. A mí por ahí me agarra la idea política, el ataque expresivo y yo escribo un artículo, una nota. Claro. Parecía que comunicás? tuviese 80. No, bueno, no, pero está bueno, Bueno, eso, pero poder vos fíjate comunicar las ideas. Vos Sí, fíjate son que modos. Cristina digamos, la máxima referente del espacio del peronismo, Escribe así, escribe ella, y y escribe y suele leer bastante también. así Y es. mucha gente todavía toma esas expresiones diarias que hace ahora que está haciendo Che Milei, ¿viste? El Che Milei. Sí, los Che Milei, y Eh, ella sí tiene una conexión con nuevas generaciones sí, a la vieja usanza. sí. ¿Sí es? Frente El Justicialista Salteño es el nombre Tenés con el que vamos a razón, participar en la tenés razón. elección. Pero Frente Peronista Salteño le va En el igualmente corazón. sinónimo. Y yo me siento por demás cómodo, es decir, mm, no estábamos en el escenario político los compañeros que son mis compañeros, los que sienten como yo, los que siguen a las mismas conducciones que yo, los que tienen el mismo programa político, la misma opinión, el mismo horror ante el precipicio de Milei. Y de pronto, no por arte de magia, pero casi como si fuera, en unas pocas semanas cuajó este espacio y en el que yo ya me sentía comodísimo, y para colmo en el espacio me dicen: Guido, vos sete el candidato Buen a senador. cabeza. Sí, vos Claro. pasá vos al frente, representanos, decí las cosas vos, que nosotros, decílas por todos nosotros. Así que muy feliz, la verdad es que muy feliz. No, la verdad que creo que causó un revuelo impresionante, ¿no? La intervención del PJ en primera medida, Sí. otorgada o movilizada por Cristina Fernández de Kirchner, con el apoyo del Consejo Nacional del PJ, ¿no? Mm. Entonces, algo un sector disidente del Partido Justicialista venía reclamando, ¿no? Y aparte estaba todo como muy tirando a lo conservador y votándole todo a Milei, ¿no? Los tres diputados nacionales, estamos hablando de Oute, Caletti Y y Vega. Yolanda Vega. Yo creo que a partir de ahí yo vi las reacciones en todos lados, en los medios de comunicación que comunicaban, y mucha gente que estaba quizás retirada del Partido Justicialista con emoción volvía a participar en política. Sí, ¿Vos cómo sí. lo viste eso? Así, igual, y de hecho tengo el teléfono y la agenda con complicaciones de montones de compañeros que se quieren juntar conmigo y organizar y cómo podemos ayudar. Es decir, uno siente que El entusiasmo de los compañeros que se el quieren sumar. entusiasmo de los compañeros. Y el entusiasmo de los compañeros no es porque yo sea el candidato. El entusiasmo de los compañeros es porque estamos juntos. Es Claro. porque hemos armado el espacio. Si, Y porque abrieron las puertas del PJ. Sí, el otro día vino el Colo Barreira, también decía que ellos históricamente habían quedado excluidos y hoy el joven Colo Barreira, sí. que ya no es tan joven, dice: la primera vez que me toca encabezar una lista de concejales, ¿viste? Así es. De tantos años de militancia, dice, y tantos años que fui relegado del Partido Justicialista. Es como que se dio vuelta la cosa y muchas personas que estaban relegados, se sentían relegados del Partido Justicialista, empezaron a tener una oportunidad de participar y poder expresarse, ¿no? Sí, sí. Y en esto está la metáfora de las puertas del Partido Justicialista, ¿no? Abrir las puertas, cerrar las puertas. No son las puertas físicas, si bien también No, tienen no, algo claro. que ver, ¿no? Son las puertas ideológicas. No hace falta ir, entrar en el partido y sentarse para decir el partido está abierto, sino conectar con que el partido de uno está en la línea de acción en la que uno piensa, bajo la conducción en la que uno está. Eso es abrir las puertas del cambio. Cerrar las puertas del partido es, por empezar, impedir una democracia verdadera allí y utilizar esa falsa democracia para generar diputados nacionales que votan la ley base, el RIGI, desfinancian las universidades, desfinancian el sistema previsional, quieren proscribir a Cristina, que se ve que no les gusta, pero debiera gustarles, porque se supone que eran peronistas, pero si no lo fueran, es la lideresa de la primera fuerza política Claro. de oposición. ¿Cómo la van a querer proscribir? Y finalmente votan por la deuda criminal. Claro. Entonces,
Eso es cerrar las puertas, porque yo a ese partido justicialista no quiero Claro. entrar ni que me empujen. Es cerrar las puertas a la participación de los compañeros. Esa es Porque en a ese realidad. partido Y justicialista no discutir, queríamos. Claro. y no discutir No discutir. las decisiones. Eso es, nosotros antes de la intervención habíamos presentado al Congreso del Partido Justicialista una nota diciendo que había que hacer algo con estos diputados que votaban así. Ni la leyeron. ¿Crees que entonces que el Partido Justicialista de hace 4 meses atrás, de Salta, aliado a Sáenz, estaba prácticamente en las antípodas de las banderas históricas del peronismo, ¿no? Estaba en la antípoda de la bandera histórica, porque la verdad es que ¿qué puede tener el RIGI, ¿no? El régimen integral Sí, de sí. grandes inversiones, que es en definitiva la bandera del remate de los recursos naturales y del mercado interno y del sistema productivo, con la soberanía política o con la independencia económica? ¿Qué puede tener que ver la base de la OTAN que nos han puesto en el Atlántico Sur, cuando todavía las madres de los caídos caminan entre nosotros? Nosotros le entregamos al enemigo nuestra base militar en el Atlántico Sur. Entonces, la renuncia a la soberanía política, a la independencia económica y, por cierto, a la justicia social, porque basta con ver la Sí. marcha de los jubilados cualquier miércoles para ver cuál es la idea de Sí, la sí, sí, justicia no, social de este gobierno. No, todos los recortes. Y la a todas quita las de políticas medicamentos sociales. y el Tratamiento maltrato a los oncológico. discapacitados. Es decir, Los tratamientos oncológicos, justamente la suspensión. nunca ha existido un gobierno democrático tan antiperonista como este. Y sí, Sí. Nunca. o sea, e incluso tener las mercaderías, los alimentos guardados en galpones, echándose a perder y no distribuirlo, ¿no? Con causas judiciales, Sí, causas sí, penales, con amparo de por medio. Sí, Petovelo no afloja. Además, justamente ayer me enteré que salió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, falló a favor de las agrupaciones sociales por la retención de alimentos en el... Tiene juicios en contra y de hecho Grabois, que es uno Sí, de sí. mis ídolos, le ha hecho ahora una denuncia por desobediencia judicial ya, porque los jueces le dicen Sí, sí, sí. que entregue, Justamente. ellos están atrincherados y ya se convierte en un delito, que Sí. es desobedecer órdenes del juez, cuando uno las entiende, se las dan Claro, bien. y con vos- sentencia en segunda instancia, incluso con sentencia en la Corte Suprema, ¿no? Eso lo acabo de ver. Sí, sí, Ayer, sí. anteayer. Entonces, ser cómplice de estos tipos, Claro. Claro. es decir, es de El ser del maltrato partido de Braden. permanente, Claro. el maltrato Agrupación permanente. Braden son. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, Sí, sí, como esto, al parecer, Oute, Caletti y Vega no tenían estómago para ese tipo de cosas, ¿no? Para ir y votar. Y aquí, insólitamente, Pamela Caletti reclamaba por obra en la Ruta 51, ¿viste? Cuando se cortó. Sí, hay una decía- cosa de tomarle el pelo a la Y gente. doble también. discurso. Sí, Allá sí. en Buenos Aires levanta la mano y acá en Salta reclamar por obra. Una Sí, cosa sí. medio... O saben diciendo que todo eso es en defensa de los salteños. Claro. Que es un esfuerzo que hace la Sí, provincia. los para- jubilados están diciendo no me defenda más, porque mejor si no me defende. Digamos Sí. que hay muy pocas voces disidentes en ese Senado también, ¿no? Bueno, ahora hay dos solamente. Es un coro de niños vieneses del Claro. oficialismo con dos desafinados que son el compañero Walter Guayar y el compañero Pailer de San Martín, que son los dos únicos votos. Por ejemplo, a este RIGI, las empresas que estaban por saquearnos con el RIGI, cayeron en que las cuestiones mineras y de algunos recursos naturales tienen en la Constitución del 94 una provincialización, y entonces dijeron, che, está muy lindo esto que me has permitido para que te saque, pero capaz que las provincias después me hacen problemas. Salta, 48 horas, adherimos nosotros al RIGI. Claro. 48 horas. Sí. La bandera de Claro. remate aquí, ni una discusión, No. solamente Guayar y Pailer diciendo, no. Bueno, Claro. necesitamos Voces disidentes. y votos. Porque, Claro, porque cuando votos. uno entra ahí primero cuando uno entra ahí y cuando los votos de la gente, al entrar sus representantes, están diciendo, che, nos dimos cuenta que nos están tomando por tontos con lo del litio, con lo del oro, con lo del cobre, con nuestra provincia, ahí uno tiene fuerza. Claro. Ahí uno tiene fuerza. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, me parece a mí, esclarecerlos a los salteños, despertarlos, ya que hay tanta gente trabajando en dormirlos. Los peronistas tenemos que trabajar en despertarlos. Sí.
y defenderlos de la motosierra, porque antes no teníamos con qué defendernos de la motosierra y ahora tenemos. Es decir, este frente político es nuestro freno a la motosierra, el comienzo del freno. Sí. Antes nada, estaba por entrarnos hasta donde pudiera. Hasta el hueso. Y ahora hay un frente capaz de oponerse. Antes no había. Tiene 6 partidos justamente, ¿no? Un frente con 6 partidos. Con 6 partidos. Y lo que llama la atención es la postura, digamos, anti-Sainz y anti-Milei. Corregime si... Sí, anti-Milei y anti-cómplices locales. Claro. Claro. Nuestro problema gravísimo en este momento está siendo la motosierra. Eso es, porque por ahí yo los veo a los candidatos libertarios o filolibertarios, todos en definitiva, que dicen, ay, qué mal, cómo anda el IPS de mal, qué bárbaro. Y sí, la verdad está como, pero ¿por qué ellos se extrañan ellos? O por ejemplo, hay una candidata libertaria que va y mira la ruta y dice, mira cómo está la ruta. Claro. Sí, una contradicción. Esta ruta le corresponde arreglarla a tu competencia gobierno. Federal, claro. Y pero encima, sin ponerse colorada, va y dice la ruta de la provincia, un desastre, una ruta nacional, ruta 934. Sí. Y aparte, el intento permanente de confundir a la gente, ¿no? Incluso en el significado de la palabra. O sea, en lo que nosotros ya tenemos como asumido, como población con hábitos gregorianos, de vivir en sociedad, en comunidad, de ayudarnos el uno a otro, lo que siempre se pregonó. O sea, Milei ha venido aparentemente a romper esos lazos solidarios entre la gente, ¿no? Sin que dice, duda. ¿por qué tengo yo que pagar impuestos para que hagan una ruta en Orán? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué tengo que salir de mi bolsillo una cosa para hacer un hospital? ¿Me entendés? Si yo que tengo... que si se yo joda, voy a... que lo pague él. Sí. Entonces, romper los lazos de... Y el Estado se teje con esos lazos. Es decir, el Estado es nuestra máxima organización como pueblo. Claro. De tanto organizarnos, terminamos conformando un Estado. Entonces, que a eso centraliza la acción que individualmente no podemos hacer, porque no podemos nosotros curar a todos los bebés de la provincia, ¿verdad? Claro. No podemos en forma agarrar personal. 1, 2, nos podemos organizar, somos una 5, fundación, 10 hágase de fundaciones. 20. Bueno, para Curamos eso está 20. el Estado, claro. Pero finalmente, Los a lo recursos largo del de la Estado historia, están para nos hemos eso. organizado tanto que hemos establecido el Estado moderno, y el Estado moderno tratamos de que le garantice la vida a todos los bebés que Con nazcan. política de salud, con política Y social. entonces viene Milei y te dice, el Estado, yo lo quiero liquidar. Claro. Y acá en Salta nadie, o sea, no hay discusión en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, entonces, en definitiva, es la voluntad del gobernador. Es la voluntad del gobernador y están todos ahí porque hay otra cosa. No es que solo sean oficialistas y chupamedia, ¿no? Digámoslo sin ánimo de ofender a nadie. A ningún chupamedia. A ningún chupamedia sobre todo. El que le quepa el sayo que se lo ponga. Pero bueno, no es solo eso, sino que son todos ideológicamente de Milei. Porque por eso terminan en esa. Son individuos individuales, puestos individualmente Pero vos ahí. realmente, Guido, ¿crees que hay ideología y política en las cámaras de Salta? Puede ser en la de senador, pero en la de diputados. Sí. En Yo las veo dos. muchas figuritas es así, que es superficial, como el de las redes. es digamos. banal, pero detrás de todo eso hay una cosa ideológica, que es esa misma que dice Luis. Hay individualismo, hay banalidad. Seguramente hay que eso odio. es ideológico, pero no sé si es organizado, no sé si es una ideología organizada y consciente. No, se organiza, es como cuando nos organizamos, somos peronistas. Así es, sí. Cuando seguro. nos desorganizan, somos individuos. Entonces, Todo. vienen desorganizándonos desde los 90, porque es más fácil. A ver, antes, para llevarse el oro del Banco Central de Buenos Aires a Londres, que es la capital de la única potencia del mundo con la que nosotros tenemos una hipótesis de conflicto y una guerra reciente, Sí. tenían que disparar los cañones. No nos dejábamos. Ahora pagamos nosotros el flete. Claro. Claro. Se los mandamos
muchachos, se están olvidando de este lingote. Sí, como decía Pino Solana, ningún país entrega su petróleo sin tirar un tiro. Y vos viste que los países árabes no entregan el petróleo sin tirar un tiro. O sea, nosotros, sí, bueno, vengan, Sí, lleve. Nosotros Y con declaración jurada. El litio lo estamos financiando. Los pobres salteños, que tenemos una mortalidad infantil ya cada vez más africana, estamos financiando la reconversión energética de los países centrales con nuestro litio. Y si se rompe la ruta, vamos y la arreglamos con la plata que pagan los vecinos de Salta. Claro, es insólito. Pagamos nosotros para que nos saquen. Sí. Entonces, ¿cómo nos han hecho esto? Porque uno dice, qué irrealidad, ¿no? ¿Cómo nos han hecho? Nos han despolitizado. Despolitizarnos es desorganizarnos. Desde los 90 nos irradian con un mensaje antipolítico que machaca todos los días desde la portada de Clarín y desde la pantalla de TN y desde los audífonos de Radio Mitre y de Radio Rivadavia, y son miles de voces diciendo los políticos no sé qué, los políticos no sirven para no sé qué, la política debe dar toda una cosa de la política, los políticos, por empezar, distintos que los ciudadanos. El fin de los 90. Regresaron. Claro. De a los políticos se pasa a la clase política, que es como decirlo en versión universitaria. Y la casta es la máxima expresión de eso. Claro. ¿Contra quién ha ido a votar la gente? Contra la casta. ¿Qué es la casta? Vaya a saber. Mientras Tal tanto, cual. los hospitales No, sin pero incluso- insumo, las rutas abandonadas, las universidades desfinanciadas, Sí. los jubilados gaseados. Pues Yo- sí. Ahora, el macrismo, en este Comparado a esto- momento, parece la República de Weimar. Claro, por supuesto. Al Son lado de- súper democráticos. Al lado de semejante... Ya esto es el reino Claro. del revés, y Sí, con sí. un Claro, sentimiento sí. de irrealidad, el presidente va y renuncia. El fantoche que decía Parravicini. Posta, ¿no? Sí, Y parece para eso. colmo, él nomás repite una cosa que es el hombre gris. Claro. Hay un Pero- sitio que se llama el hombre gris, que Sí, era de sí, la sí. profecía de Sí. Parravicini, y él es como un sitio, es como coherencia, por No, favor. uno él de esos. dice que es o sea, las personas que están alrededor dicen que él es el hombre. Hay otros que sostienen que es el fantoche, Y el hombre gris no es que también... termina colgado en la plaza, ¿no? No es el fantoche. Sí, bueno, a Milei lo van a odiar. Y ya empieza a desdecirse el que lo empieza- votó, ¿no? Claro. Ya empieza a ver... Según las Una- últimas encuestas, dice que estaba la desaprobación de Milei, estoy hablando del domingo pasado, las encuestas dicen que hay un 60% de desaprobación del gobierno y un 58% de la figura ya de Javier Milei. O sea que está reducido a un núcleo duro que todavía lo sostiene, 30 y pico, pero cada vez que cada vez menos le creen. Normalmente el desgaste es creciente, ¿no? Así Es decir, uno tiene una simpatía, una cosa, y cuando empieza a gobernar, pisa este poncho, pisa aquel callo, va, no en la puede. economía. Lo que sí pasa con los presidentes es que al día siguiente de ser presidentes crecen un montón. Crecían. Es decir, porque pasaba a ser el presidente Sí, eran de los todos. famosos 100 días, le Eso. demos 100 días a ver qué pasa. Bueno, yo tuve una relación rara con el kirchnerismo, porque primero fui un kirchnerista muy prematuro. Yo era estudiante Ah, y empecé a escuchar a Néstor Kirchner, que decía unas cosas muy interesantes, y entonces yo empecé a decir, che, este Kirchner. Luego de eso está la discusión por los hielos continentales. sí. Y con unos compañeros se la lleva a Cristina a la Facultad de Derecho de Tucumán, donde yo estudiaba. Y entonces ahí, Antes que sea presidente Néstor. sí, claro, en 96, Ella era estaba- que ella había sacado la cara muy bravamente Sí. por el tema hielos continentales y había desafinado y se va del bloque, debe haber sido de diputados en ese momento, Sí. del PJ, por este tema, y era la voz del conflicto de los hielos continentales, y a través de eso los compañeros y la Cátedra de Derecho Internacional Público, creo que era de la facultad, bueno, ahí la conocí a Cristina y por supuesto quedamos deslumbrados, Claro. ¿no? Además del cuadro político gigantesco que descubrimos, Cristina era una dama bellísima, y lo sigue siendo, que apenas apareció por los pasillos de la Facultad de Derecho, íbamos todos encandilados. Claro.
Claro. detrás de Y disertó en la Facultad de y disertó Derecho. en el aula magna de la Facultad de Derecho, ¿sabéis? Mirá Todo vos. así como diciendo, ¿dónde estaba este cuadro? Loco. Claro. Después yo tenía mucha pertenencia a la agrupación Anillaco, más por el lado de mi papá. Mi papá fue baluarte del menemismo acá. Era Patillas Sí, sí. cuando fue contra Cafiero y todas Claro, esas claro. cosas, cuando fuimos a dar la Se planteó revolución productiva. Exactamente, la revolución productiva. Inclusive mi familia también venía del FIP, y el FIP estaba oficialmente Tu tía, ahí. ¿no? Mi Tu tía tía Ana del FIP. María Yacosa, ella fue la primera candidata a gobernadora mujer de la historia argentina, Mirá acá en vos. Salta. Mirá vos. Sí, y tiene escrito un ensayo. Conozco ca- varios cuadros del FIP. Sí, Daniel claro, Garrido, gente de todo el país que me hablaba de tu tía. de mi justamente. tía, sí, sí. Yo tuve docentes de la Universidad Nacional de Salta que eran del FIP. Claro, sí. Cuadrazo. Sí, era una agrupación con cuadros intelectuales muy, muy potentes. Mi abuelo, que era fundador del Partido Justicialista, los miraba y decía con gracia que no eran un partido, sino un círculo de lectores. ¿No? Pero era gente muy leída, muy ideologizada. Y bueno, en ese momento las coordenadas de la política hicieron que todo ese grupo sea inicial del gobierno de Menem. Claro. Y bueno, y después pasaron todas las cosas que pasaron en ese momento, como que, por ejemplo, Menem, entre que ganó y que asumió, se le cayó el muro de Berlín en la cabeza. Claro. Y él lo resolvió, bueno, como lo resolvió. Es decir, el tío Sam quedó solo en el mundo. Antes era un mundo bipolar. El mundo que se Claro. había conocido hasta el 89 se terminó en el 89. Sí, Y sí, empezó sí. un mundo en el cual había un filósofo, el filósofo del momento era Francis Fukuyama, decía una cosa marxista, decía, se terminó la historia, que era, Marx El decía fin de la el fin de la historia por la dictadura del proletariado, porque la revolución de los trabajadores Sí, iba a sí, ponerle sí. fin a la rueda de la historia. Bueno, Francis Fukuyama la decía, pero era como si fuera el triunfo del capital, era Claro. al revés, era contramarxista su fin de la historia. Y bueno, la Argentina entró en ese fin de la historia y al tiempo ya se dio cuenta todo el mundo que las hamburguesas, la Coca-Cola, los derechos humanos y la democracia no eran para todos. Mm. Bueno, y en ese mundo se descompuso hasta que asumió Néstor Kirchner. Ahora, ¿crees que Néstor Kirchner, vos lo escuchabas hacia lo lejos, escuchabas hablar de Néstor Kirchner, ya la había conocido a Cristina Fernández, ¿vos crees que Néstor toma las banderas de un reclamo popular? Sí, por supuesto. De- Bueno, de- yo en al ese principio- instante, el 2002-2003, ¿no? Más o menos. 2003, cuando él Sí, sí. dice, yo no soy kirchnerista de la primera hora, porque de hecho yo estaba en la otra. Al final, cuando se da la batalla, por más que yo había visto los hielos continentales, estaba Sí, sí, en sí. la otra agrupación, en esa interna. Y cuando nos gana, en definitiva, me quedo medio dolido, como queda uno Sí. cuando está en la agrupación del frente y te gana aquí. Sí. Uno siempre juega a ganar, digamos. Me sí. quedo medio dolido y me habían calado además las críticas de los contrarios de ahí, de Santa Cruz y qué sé yo. Entonces lo veía de reojo a Kirchner. Y me fue haciendo kirchnerista los empujones. Primero cuando dijo, yo no he venido a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Dije, mira, bueno, pues capaz que era bla bla. Después bajo el cuadro de la ESMA. Y ahí nos quedamos todos boca abierta. Sí, ahí ya está. Cuando le pagó al fondo y le dijo al usurero global, pira de aquí, no te quiero ni ver, ya estaba rendido a sus pies. Claro. Claro. Y yo en el 2011 soy candidato y soy diputado provincial en una boleta que empezaba por Cristina. Una boleta de 2011. papel en el 2011, en la Claro. reelección de Cristina, en el cristinazo, Sí. y Eran elecciones concurrentes en ese momento. eran sí. concurrentes en una sola boleta. En cada distrito se aprobaba una boleta. Mi boleta iba Cristina. Con Cristina. Sí. Y Cristina Vudú, Sí. el compañero Vudú, superando la experiencia traumática de haber llevado antes a Cobos, Claro. ¿no? Sí. Y bueno, yo cuando hablaba en ese momento y cuando hacía mi campaña decía,
nos hemos reconciliado, lo que vos me preguntabas, Luis, con nuestras banderas históricas. Porque ha sido muy difícil la historia del peronismo. La gente esa a la que le dicen 70 años del peronismo con odio y con ignorancia, no sabe que el gobierno peronista empieza en el 45, termina en el 55 y a partir de ahí está proscripta la palabra peronismo, no la palabra peronismo, la palabra Perón, la palabra Evita, ni hablar de la marcha, ni hablar de agruparse para participar en las elecciones. Está prohibido durante 18 años, hasta el 73, en el que aparece un breve espasmo de peronismo en medio de Plan Cóndor y Escuela de las Américas, que dura desde el 73 hasta el 76. Y a partir de ahí, proscripción. Y a partir de ahí no nos encontramos con el poder político, sino hasta Menem. Sí. Y con Menem ya hemos hablado de lo que nos pasó. No era eso la reconciliación con nuestras banderas históricas. Entonces, Néstor y Cristina son el incendio que se produjo con unas brasitas que quedaban apenas de peronismo. Sí, sí. Yo me acuerdo que en la universidad, justamente en el año 98, 99, 2000, cuando cae la Rúa, nos toca estar como dirigente universitario en la UNSA, y bueno, era todo el despelote, aumentaba el colectivo, era un desastre, recesión encima. Ahora, recuerdo lo mismo que decir, la misma sensación, escuchar hablar de un Néstor Kirchner, que era un gobernador del sur y que hablaba del petróleo, que hablaba justamente que era nacionalista, de recuperar las empresas del Estado, y viste una cosa parecía nostálgico del 45. Claro, era un telegrama que te llegaba de algo de muy lejos, ¿viste? Entonces, después empezamos a militar nosotros solos, justamente, empezar a contactarnos con algunos compañeros de otras provincias y empezar a militar por Néstor. Y cuando Néstor asume, empieza, ¿te acuerdas del conflicto docente en Corrientes o Entre Ríos? No me acuerdo dónde. Y levanta el conflicto docente y empieza a recuperar las empresas del Estado, se recupera YPF posteriormente. Yo a veces, algunos dicen, YPF, mira lo que ha aumentado. Sí, hoy porque está en manos de este desquiciado, ¿viste? Pero YPF tuvo un rol importantísimo en los últimos años de sostener el precio del barril el criollo, de sostener un precio bajo del combustible para los argentinos, ¿no? Sí, por ahí está bien, algunos que otro avivado se lo compraba en los países limítrofes, pero lo que hacía la economía era fundamental. Sí, pero eso además nos meten púa con que los avivados compran la nafta. Claro. Cuando nosotros nos quedamos sin gas, los argentinos nos quedamos sin gas. Evo Morales nos vendió el gas más barato de la historia de los hidrocarburos. Sí. Y no sé si no era regalado y después vemos. Claro, nos abrió el gasoducto como un corazón. Entonces, cuando nosotros nos dicen, no, porque aquí vienen los bolivianos y cargan nafta o vienen y se hacen... Somos un solo pueblo, eso no hay que dejarse hacer. Hay que ser organizados, todo, pero no hay que dejarse creer que los problemas que nosotros tenemos es porque un hermano de un país limítrofe viene y compra un bidón de nafta. Claro, no tiene nada que ver. Pero aparte lo dijo... Es un país limítrofe casi por accidente. Que por accidente. Haber estado... Si Belgrano no hubiese tenido la bravura de venir a dar la pelea a Tucumán y a Salta y ser victorioso, y si no lo hubieran vencido en Vilcapugio y Ayohuma, no habría Bolivia. Juan Azurduy no conoció la palabra Bolivia. Claro. No, pero aparte todos los próceres libertadores de América soñaban con una patria única, ¿no? Ni Argentina. Y incluso hace poco cuando Pichetto desprecia la cultura del norte, hablando del charango y esas cosas, Falú, uno de los Falú, salió a decir que esta América aún sueña con ser una sola, ¿me entendés? Y los peronistas tenemos ese sueño. Bueno, la integración, claro. La integración, Perón fue pionero en la integración. Él hablaba... No solamente cultural, sino económica, ¿no? Lo que te da una fortaleza increíble y que amplía los mercados. Y política. Claro. Si nosotros, todas nuestras fronteras nacionales son resultado de la derrota, de la balcanización de nuestros pueblos. Pero si uno se detiene un segundito, se da cuenta que no hay en el planeta una superficie tan grande de gente que hable el mismo idioma y no sea del mismo país. Claro. Y con tantos recursos naturales, ¿no? Esa es la gracia.
Claro. Y ahora se nos vienen los norteamericanos muy gravemente encima porque ha cambiado de vuelta el mundo. Hemos estado en un riesgo atómico muy grande. Y sigue estando latente todavía. Y sigue estando latente, pero en principio, cuando se han dado la mano Trump y Putin, ha bajado la espuma, pero ¿qué es ese acuerdo? Bueno, Ese acuerdo se reparte en Ucrania en 2 partes, ¿verdad? Y Europa, Trump está diciendo, europeos, miren, yo estoy gastando la plata de los estadounidenses, báncalo a ustedes, bánquense solo. Claro. Sí. Para colmo ustedes me hacen la plata, ¿es cierto? Y bánquense solo. Entonces los deja a expensas de Rusia y comercialmente de China. Pero ¿entre qué cosas tiene Estados Unidos en eso? Que se vuelve a ser una potencia regional. Es decir, en vez de achica la parada global, pero sobre América va a cargar las tintas. Es decir, cualquier analista de la política internacional sabe esto. Es como, no es de... Está cantado, sí. Está cantado. Y bueno, y él además, y Trump hace ostentación de eso. Sí. Y dice que al Golfo le pone Golfo de América en vez de Golfo... Sí. Quiere hablar, ¿qué hace con Groenlandia y el canal de Panamá? Y Groenlandia, Canadá, y a nosotros nos pone una base militar en... Claro, que en Canadá el es un Atlántico Sur. gobernador de ellos, dice. Bueno, le tiene una locura Sí, galopante, pero ¿no? Pero es una peligroso. locura que aquí nos costó 30.000. Claro. Ahora, te hago una pregunta porque te escuché hablar de la elección local de Salta y te escuché decir en algún medio que te parecía a vos una interna de libertarios, o neoliberales con libertarios, o libertarios censistas contra libertarios mileístas. Sí, así la veo, es decir, salvo nosotros. Salvo nosotros. Por la recuperación del peronismo. Claro, si no sería total. O Claro. bueno, es decir, estamos nosotros, están los partidos de lo que se designa como la izquierda, que no son libertarios. Sí, la izquierda trotskista, la izquierda, sí. Que luego lograron tampoco hacer la unidad, ¿no? Están fraccionados. Así es. Que yo los respeto por su posición, los respeto por empezar por no ser libertario. Sí. Esa es la primera. Y de ahí en más, tenés Biela. Biela le cuidaba los votos a Milei acá, formalmente. Sí. Ellos son la estructura que cuidó los votos. Bueno, Cornejo es el de la libertad, avanza, Sí. Y Posada es de Loredo. Posadas con Ani en una fracción chiquita que se llama Juntos. Son de esos radicales que Milei los insulta y ellos mejor le votan las cosas. Claro, es raro. ¿No? Sí, y después están los otros que son... cambiemos justamente, que es... yo me pierdo un poco. Sí, Gaufín con otra gente más. Todo pero también Leoncito. Sí, Leoncito de eso. Todos esos leoncitos se me confunden, a veces no me lo quiero acordar mis rivales, pero lo cierto es que son todos con peluca. Sí. Y bueno, estamos... Distintos diseños, podríamos decir. Distintos felinos. Claro. ¿No? Distintos leones. Grandes y chiquitos. Pobre león, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el majestuoso felino del África con este petizo? Claro. Nada. Nada, pero bueno, yo me acuerdo... Pero son las mañas de Sáenz, ¿no? Porque pero avanzó sobre el solamente son peronismo. En la ingeniería electoral, Sáenz tiene esta maña de meterse en todos los frentes. Claro. Y empezar a desplazar a los originales de esos frentes. Porque ese es el reclamo de Zapata, de Orozco, en relación a los libertarios. Lo que pasa es que Lo esperable, lo saludable, lo normal, lo que venía con la lógica de los antecedentes. Cuando Sáenz es gobernador por Cambiemos. Sí. Se llama así su lista. Cambiemos, Salta. Amarillo patito los vagos. Sí. Gana, y un partido justicialista, que acá viene mi mea culpa, ya vaciado, ya ideológicamente... Con los compañeros afuera. Con los unos órganos de gobierno completamente prostibularios, diría, se entregan al gobernador y dicen, si no era peronista antes. Entonces el principal partido vencido en la elección se pasa al oficialismo, cuando en realidad la sociedad a ese partido le había dicho,
ustedes oposición. Claro. Está este oficialismo, este oposición, y así es como camina la dialéctica de la Sí, democracia. sí, fue... No es así, bueno, vos ganaste, todos con él ahora. Todos son de él. Y bueno, Eso así pasó. son los resultados Eso de es lo los que salteños pasó. también. Somos la provincia con el desempleo más alto del NOA, con el empleo negro más alto del NOA, con la mortalidad infantil más alta del NOA, Sí. y todo eso en medio de una La riqueza provincia más exuberante. pobre, claro. En medio de una riqueza exuberante, donde vos ves desfilar camionetas 4x4 para la puna, empresa, esto y otro, una desigualdad terrible, Sí. ¿no? Sí, sí. Y ves los Entonces, autos y ves los Tesla, ¿no? De ese otro mamarracho de Elon Musk. Ves los Tesla ser como el símbolo del capitalismo divino en este momento. ¿De dónde salió el litio para esa batería? Claro. claro. Bueno, si no ha salido de Salta, ha salido de Jujuy, de Catamarca, de acá del ladito O de Chile, Chile, o de sí. Bolivia. Punto. Ha salido de acá, de la pobreza de estos hermanos latinoamericanos que estamos nosotros peleándonos por la bolsa de maíz que ha pasado o no ha pasado un pobre bagallero, mientras nos sacan una riqueza enorme bajo las narices. Claro. Ahora, Así es. ¿vos crees que el Frente Justicialista Salteño viene a cumplir un rol o tiene un rol, digo, tiene que tener un compromiso con la sociedad de cambio real, o sea, de retomar las banderas, de apostar a la producción, de reconvertir esta provincia en algo mejor? Tenemos que tener eso, Vos- porque tenemos una gran oportunidad. Esta oportunidad que estamos teniendo, no la hemos tenido nunca. Siempre ha sido el peronismo salteño, un peronismo condicionado por, salvo quizá en tiempos de Roberto Romero, con las limitaciones que había en aquel momento, esa fue una Salta que soñó fuerte Sí, sí. y salió de ser un pueblito postergado a ser una ciudad pujante. Venían los tucumanos y no podían creer, pasaban los helicópteros llevando las columnas del teleférico, y se hacían las rutas por allá y se hacían las rutas por acá, y Provipo, la gente se hacía sus propias casas, apoyada por el Estado. El Estado te organizaba y te llevaba los materiales, había toda una organización. Pucha, ahora parece vietnamita eso, Claro. del estado de Claro. desorganización que tenemos. Bueno, hoy, un poco por casualidad, un poco por mérito de los humildes compañeros de Salta, tenemos una posibilidad de soñar en grande, de decir las cosas de verdad, de decir que queremos derogar el RIGI y convertirlo en promoción de las pequeñas y medianas empresas salteñas. ¿Cómo va a tener nosotros la idea de que es mejor habilitar a que los gringos traigan su plata sin dejar un centavo acá para robarnos los recursos naturales, que poner nuestro esfuerzo fiscal en promover la industria salteña? Sí. ¿No? Podemos pensar en hacer un plan de colonización de tierras públicas. ¿Cómo vamos a tener centenares de miles de hectáreas productivas en Anta en manos de Erstein? En manos del titiritero de Milei, a nada, porque él es sesionario, él es IRSA. Se la tenemos por nada, paga Sí, 2,50, creo que todavía ni paga, ahí tenemos, bueno, lugar donde podríamos establecer colonias de productores salteños que accedan a la propiedad de la tierra y favorecer, claro, estoy hablando de una cosa que es pecado para los libertarios, que No, es hablar de una intervenir el reforma Estado. agraria. Claro, ¿no? Con el Estado Claro. interviniendo. Pero sí se hizo, ¿no? Se hizo varias veces, y creo que se puede buscarle la vuelta para hacer un plan de acceso a la tierra también. Solamente tiene Claro. que dejar de ser un tabú. O podríamos Claro. tener una fábrica de cosas en base al litio, en vez de estar vendiéndole el sanguchito en el camino a la Claro. Argentina, que hasta 2015 exportaba reactores nucleares. Ponía satélite, era uno de los 8 países del mundo que ponía satélites en órbita, que nuestros científicos son, bueno, tenemos 5 premios Nobel y tenemos ciencia y universidad todavía pujante, tenemos industria, tenemos una tradición de industria metal pesada, todo eso tenemos. Y nos dicen, no, ¿qué van a hacer si una batería ustedes? Claro. Te escucho hablar y me viene a la mente que hablaste de proponer un debate con Biela, ¿no?
Sí. Lo hablaste en algunos medios también, de proponer un debate. Qué lindo sería escucharlo a Biela hablar de estos temas, de desarrollo, de minería, de esto. O sea, Sí, de salud. de salud. De salud. Perfecto, pero... Pero no de salud, de cómo tengo que comer la hamburguesa. No. Sino, por ejemplo, de De salud, de cómo anda el IPS y por qué anda Claro. así, ya que es candidato oficialista. Sí, Claro. sí. Bien, Porque- o sea, temas para discutir hay un montón. Sería Sí. interesante, pero nunca se dio Sería un muy- debate de candidato a senador por la capital, ¿no? Sería muy interesante tener definiciones claras de cada uno de los candidatos a senadores. A los ciudadanos les serviría, es decir, el debate, ¿no? El debate, yo no considero que el debate sea un sinónimo de violencia, todo lo No, contrario, por un supuesto sinónimo que de paz, de democracia, de... Yo soy... ¿Y no tuviste repercusión? O sea, ¿no tuviste alguna Cric, respuesta, cric, ni cric, cric, mensaje, cric. nada? No, nada. Ni un Sí. WhatsApp. Ni un WhatsApp, ni un ni mensajito alguien de que WhatsApp. diga, che, de Facebook, ni verdad. nada. Dice el doctor que sí, que estaría... O Pero por bueno, ahora no. Todavía es larga la Todavía campaña. falta. Recién está por comenzar la campaña, ¿no? Estamos... Y yo, algunos me dicen, ¿y por qué no todos? La verdad es que yo medio que tengo que elegir con cuál libertario vamos a... Si no, me van a patotear. Hay ¿Es un cierto? montón de Claro. facciones. Sí. Todos libertarios. Todos queriendo demoler el Estado. Claro. Todos considerando que el problema de la Argentina es que está poblada por argentinos. Claro. Y yo, no, bueno, elijo el oficial. El Obviamente. más... El de mayor cilindrada, digamos. Claro. Está bien. El está candidato oficial. Por ahí me hablan a mí los medios que ando tratando yo de ir a todos para comunicar nuestro mensaje y además para corresponderle a la gentileza de los que me invitan. Me dicen, ¿quién es tu prensa? Y yo salgo de tribunales, voy, hago un escrito, llevo mi nene al colegio, Toco vuelvo, el bombo pateo el corner, cabeceo, Claro. otro compañero. Y te tocó estamos esa, así. Guido, ¿qué va a hacer? No, Bueno, yo te de mil deseamos amores. mucha suerte en estas elecciones. Esperamos que Seas vuelvas. una voz disidente ahí en el Senado y que estés acompañado por otras voces disidentes. Por otros compañeros. Y que de a poco eso vaya creciendo, Así o de es. a mucho, ojalá, Así pero es. que vaya creciendo y que realmente logremos cambiar esta Salta, que creemos que todos podemos aportar, ¿no? Así es. Y que crezca y que sea un lugar digno de vivir para todos. Así es. ¿Sí? Bueno, gracias Guido por llegarte hasta Censurados.